Hola, ¿cómo están? Vamos a tocar un tema un poquito más clínico, la neurobiología de la adicción a las personas, porque no solo existen las adicciones con la misma intensidad a una cosa destructiva como una droga, como una sustancia, la heroína, la cocaína, el alcohol, la comida, también existe la adicción a las personas, así que vamos a hablar de esto. Normalmente asociamos la palabra adicción, ¿sí?, a sustancias químicas o al alcohol, pero no es solo esto. Los cerebros no se enamoran de las sustancias por lo que son, ¿sí? Estoy leyendo porque es mucha información clínica. Sin embargo, los cerebros no se enamoran de las sustancias por lo que son, sino por los neurotransmisores que estas mismas cosas liberan, ¿sí?, en nuestro cerebro. Cuando una relación de pareja, observen esto, una relación de pareja activa estos mismos circuitos de una forma desmedida, ¡pum!, la dopamina, el cerebro puede transformar el amor en una adicción patológica severa igual a la cocaína, la heroína, el alcohol o lo que sea. Entonces, hoy vamos a analizar el caso general de cómo un hombre puede quedar atrapado a una adicción neuroquímica, ¿sí?, absoluta hacia una mujer que un día amó y que ocurre en su cerebro cuando ella decide romper el vínculo, marcharse y cortar todo contacto físico y emocional de manera definitiva. Esa persona es como un adicto directamente a la heroína, se queda sin la droga. ¿Y qué hace esa persona? Entonces, el superestímulo y la sensibilización del incentivo. Para comprender esta dinámica, debemos viajar al inicio de la relación. A ver cómo fue. Imaginemos una pareja en que la que por cuestiones de compatibilidad, obviamente, novedad, una química sexual sin precedentes, fantástica, el hombre experimenta una respuesta biológica totalmente inusual y superior a lo que se imaginó en su vida. El hombre queda atrapado en eso. Esto es lo que se trata en neurobiología y denominamos como un superestímulo. El cerebro de este hombre empieza a procesar las características de esta mujer, como la voz, su aroma, su validación, a través de la vía mesolímbica, el circuito de recompensa del cerebro. La recompensa. En este proceso ocurren tres fenómenos claves: la hiperactivación del área tegmental ventral, el ATV, se enciende en su máxima capacidad, ¿sí?, inundando el núcleo accumbens con cantidades masivas de dopamina. La dopamina, amores, es lo que más te hace mierda en las adicciones. Esta respuesta redefine por completo los umbrales naturales del individuo que ya tuvo anteriormente con la dopamina, pero esto supera la dopamina que ya sintió liberada, y entonces este nuevo tipo de liberación de dopamina inusitada lo deja marcado por completo para el resto de su vida, o hasta que consiga otro nivel de dopamina tan alto o más alto que ese. La teoría de la sensibilización del incentivo, hablemos de esto. Según los neurocientíficos, pero acá hablamos de Robinson y Burgess, el cerebro procesa por vías distintas el gustar, el me gusta, el placer hedónico inmediato y el querer, desear, el deseo, la motivación de búsqueda, ¿sí?, de una forma brutal, y descarga inicial de dopamina te remodela el cerebro, ¿sí? Esta descarga tan fuerte de dopamina te remodela el cerebro estructuralmente en las vías neuronales, ¿sí?, dejándolas permanentemente hipersensibilizadas para siempre ante la presencia de la dopamina, de esta liberación tan grande. La prioridad de supervivencia empieza a surgir. Entonces, ¿qué pasa? El cerebro confunde este pico dopaminérgico con una señal de supervivencia crítica. Ahí confundimos, ahí pasa a ser una adicción como la cocaína, etc. El sistema del querer y el deseo queda fijado al máximo, ¿sí?, como una droga, mapeando a esta tal persona, que puede ser una mujer, no como un interés romántico común, sino como un elemento vital indispensable, que es lo que genera la cocaína, por ejemplo. No tenés otro más alto y te genere esto como indispensable para tu vida, y no lo es, pero tu cerebro ya lo reconoce como algo que es indispensable cuando nunca lo fue, y ahora es. Entonces la caída libre y el estado anhedónico empieza a suceder.
El problema de los picos dopaminérgicos, ¿sí? Tan severos, es que no son sostenibles, claramente. Si la relación se fractura, ya sea por dinámicas disfuncionales o conductas del control, lo que sea, y la mujer por el narcisismo y todo lo que hablamos, y la mujer decide desengancharse por completo, implementando cero contacto o cero interés en esa pareja, en ese hombre que quedó marcado por la dopamina como si fuese la cocaína, el cerebro del hombre sufre un shock neuroquímico devastador, ¿sí? La regulación a la baja de los receptores, de downregulation, durante la etapa de obsesión, para protegerse de la sobreestimulación, el cerebro disminuye la densidad y sensibilidad de sus receptores de dopamina. Pero ¿qué pasa? El déficit basal crónico, al retirarse la mujer de la ecuación, ¿sí? El hombre se queda con un sistema de recompensa drásticamente empobrecido. La dopamina es parte del sistema de recompensa. Queda empobrecido porque se le fue la fuente de esa recompensa tan alta, que puede ser el alcohol, la droga, la comida, pero en este caso es una mujer. Estamos hablando de las adicciones a las personas, ¿sí? Puede pasar de una mujer a un hombre o de un hombre hacia una mujer. Esto es lo que pasa en general en las adicciones, pero las adicciones a las personas. El déficit basal crónico, al retirarse la mujer, ya dijimos, el hombre se queda con un sistema de recompensa drásticamente empobrecido, ¿sí? Sus niveles basales de dopamina se vienen en picada. ¿Y qué pasa? La anedonia prolongada, como sus receptores están adormecidos. Los receptores son los que generan la neurosinapsis, ¿sí? Captan y receptan, ¿no? Bueno, están adormecidos, no tienen otra actividad, sustancia o persona que logra reclutar la suficiente dopamina. Cuando hay una sinapsis y una neurosinapsis, ¿sí? Neuronal, hay una parte que es la presináptica, termina presináptica y postsináptica, y ahí se hace la sinapsis, ¿no? Uno tira con el calcio, con el potasio, ¡pum! a la postsináptica, y va la dopamina ahí y actúa. Pero en este caso no hay suficiente dopamina para que el hombre o la persona que esté adicta a eso lo vuelva a generar en su vida. Entonces lo logra de alguna manera, lo quiere lograr de alguna manera, está desesperado, ¿sí? No logra reclutar la suficiente cantidad de dopamina para alcanzar su nuevo alterado umbral, porque ya se le alteró el umbral de satisfacción. Cuando esa persona se retiró y esa persona le generó un umbral tan alto de dopamina que liberó, no lo puede lograr con más nada, y esa persona se fue. Entonces esa persona, por ejemplo, con el narcisista, no es solo la fuente para su psicología y su extracción de energía y lo que sea. Esa fuente también puede ser la fuente sexual de la dopamina, y esa liberación excesiva se le fue de su vida, no como fuente solamente de control psicológico, pero también a veces se vuelven muy intensos y muy adictos a la parte sexual de esa persona que es la víctima, que tiene que aplastar, pero la necesitan, porque los adictos son ellos y no nosotros, por ahí que somos víctimas, o nosotros somos las personas adictas y las personas que están del otro lado son las víctimas. Incapacidad para sentir el placer que sintieron con esa persona, donde su cerebro calcula que la única forma de aliviar ese dolor biológico, ¿sí?, es obteniendo una dosis de su estímulo original. ¿Quién? Ella, la persona a la cual asignaste, que era la persona, no asignaste, que el cuerpo asignó, que nunca tuviste tanta dopamina, un pico de dopamina con esa persona, que puede ser el alcohol, puede ser la cocaína, pero es todo lo mismo en este caso a las personas, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? El refuerzo intermitente y el brote de extinción, ¿sí? Aquí es donde entendemos que por esta obsesión puede durar durante años. El silencio absoluto de esta mujer que rompe el flujo de recompensa, se va, se retira, y el cerebro del adicto, que no tiene que ser adicto al alcohol o cocaína, pero es adicto a eso, se resiste a aceptar la pérdida. Por eso muchas veces los narcisistas no sueltan a la víctima, porque también tienen esta cuestión de la adicción. Entonces empieza el programa de refuerzo de razón variable. En la neurociencia de las adicciones, el hábito más difícil de romper es aquel que se alimenta de la incertidumbre. El cerebro recuerda que en el pasado obtuvo la recompensa, la dopamina alta por esa persona, por lo que opera bajo la premisa de que si insiste lo suficiente ante esa víctima, eventualmente obtendrá la respuesta que quiere, y no siempre es engancharlo solamente emocionalmente. Acá hablamos de la dopamina tan alta que genera esa persona que te enganchas.
vos como narcisista o yo o quien fuera el narcisista, de forma clínicamente hablando, biológicamente hablando, con la dopamina que te generó esa persona, y no conseguís parar hasta conseguir una respuesta de ella, no por control, pero por necesidad y por adicción a esa persona y lo que te generó. La hostilidad como atajo dopaminérgico, es un síndrome dopaminérgico. Cuando un adicto se siente ignorado, suele recurrir a conductas extremas, porque un adicto hace cualquier cosa para conseguir esa droga que tanto placer le genera. Entonces llegan a cosas crueles o amenazantes. ¿Y por qué? Porque, provocar miedo, ira o angustia en la otra persona es mucho más fácil que generar una reacción positiva. Lograr que ella reaccione desde lo negativo, o sea, por pánico o lo que sea, le otorga al cerebro del adicto, del hombre o del narcisista, una pequeña descarga de dopamina que calma un poquitito temporalmente la ansiedad que tiene en reconquistar esa cosa, ese pico dopaminérgico que esa persona no le va a volver a dar. Entonces, temporalmente cambia el estado de su ansiedad, la baja un poquito con un poco de dopamina que calma la ansiedad de esa descarga. El brote de extinción. En la psicología del condicionamiento, cuando un comportamiento deja de recibir un refuerzo, el sujeto experimenta un repunte dramático y desesperado de la conducta antes de que se apague. ¿Estamos? Los intentos anuales o periódicos de una persona, de un hombre, por ejemplo, el narcisista con una mujer, por perturbar la paz de la mujer, no solo son muestras de poder, sino brotes de extinción. ¿Extinción de qué? Biológicos, ¿sí? Es el último recurso de un sistema nervioso desnutrido, ¿sí? De aquella dopamina, de aquel pico dopaminérgico, que intenta forzar al entorno para conseguir una gota de neurotransmisores, una gota. Es un adicto, una gota de dopamina para llegar un poquitito cerca de lo que antes esa mujer le hacía sentir y ya no puede sentirlo más. La huella molecular de la obsesión. Bloque 4, la última parte. ¿Por qué este fenómeno puede mantenerse intacto durante 5, 7 o más años? Sin debilitarse de forma natural. ¿Por qué dura tanto esta obsesión? Porque no es solo una obsesión. Acá ocurre una cosa química en el cerebro y la respuesta está en la plasticidad celular y la memoria a largo plazo. La acumulación del delta-fosb en estados de adicción crónica. Un factor de transcripción molecular llamado delta-fosb se acumula en forma persistente en el núcleo accumbens. Esta molécula actúa como un interruptor genético sostenido en la posición de encendido, ¿sí? Manteniendo activos los circuitos de la adicción durante años y años, incluso en ausencia total del estímulo. Siguen agarrados a eso. Aunque no haya ningún tipo de estímulo, siguen, no para. Por eso esta obsesión, tanto con las víctimas de los narcisistas. Ojo, no es solo el control emocional y psicológico, esto también tiene que ver con la consolidación de la amígdala y hipocampo, sumamente importante, escuchen. El hipocampo es encargado del contexto y la memoria, ¿sí? Y la amígdala, gestora de la carga emocional de todos nosotros, acá al costadito, grabaron a fuego, le impregnaron a fuego a esta persona la identidad de esa mujer como un elemento de máxima prioridad biológica, ya está marcado biológicamente. Entonces, años después, cualquier detonante sutil reactiva instantáneamente la vía ATP, gatillando un deseo que no se puede frenar, el craving, cuando el adicto quiere, craving, o sea, esa sensación de necesidad absoluta de la droga, del alcohol, de la comida. Puedes ser adicto de cualquier cosa, y esto es el adicto a las personas, es igual a cualquier otro sistema de adicción. Entonces, gatillando un deseo de craving que empuja al individuo a romper la distancia geográfico-temporal para buscar cualquier tipo de contacto que le dé una gota de dopamina antes de que no aguante más, porque ese tipo está al borde de una catástrofe total. Y la conclusión es lo siguiente. A modo de conclusión, este escenario nos demuestra que el desamor y el rechazo radical pueden activar una sintomatología de abstinencia idéntica a la de un síndrome de privación de sustancias o alcohol o lo que sea.
Cuando analicemos a un hombre atrapado, por ejemplo, vamos a hablar del narcisista, en un ciclo eterno de conductas persecutoras hacia la víctima o intentos desesperados de enganche emocional, tras años y años y años y años de separación real, entonces no estamos ante una historia de amor romántico, sino ante unas secuelas físicas de una sensibilización de incentivo, ¿sí? La mujer se ha convertido en el fármaco, ya no es la víctima, aunque se retire. El tipo sigue haciendo cosas y maniobras. ¿Por qué? Porque ella no solo es una víctima, se convirtió en el fármaco que él necesita y su ausencia prolongada mantiene el cerebro de esta persona que es adicta en un estado de descalibración profunda. Lo descalibró completamente esta persona que pensó él que era su víctima. Cuando se fue, no solo se le fue el control de esa persona, se le fue la descalibración, ¿cómo se dice? Descalibración, lo descalibró completamente con un síndrome dopaminérgico que sigue buscando desesperadamente como un adicto al alcohol, que se toma hasta el alcohol de la farmacia porque no puede aguantar un minuto más sin eso. Es igual, la adicción a las personas es real, ¿sí? Altera la estructura química del cerebro. La dopamina funciona igual que lo demás y comprender su funcionamiento es el primer paso para identificar y desmitificar estas conductas que son obsesivas desde la lente fría y objetiva de la neurociencia y de la ciencia en sí. Neurología, psiquiatría, neurociencia. Hagan un estudio, una resonancia magnética para ver cómo está funcionando la amígdala, de qué tamaño está, cómo está alterado el cerebro de un adicto a una persona, no solo en una sustancia, para que vean.